Hola, ¿qué tal? Muy buen domingo, feliz. Hoy recuerdo, al ver estas mañanas así, recuerdo cuando los puritanos por allá del siglo XVI, 1700, se levantaban desde muy temprano a predicar la palabra de Dios. Tristemente hoy en día eso se ha perdido y hoy en día las iglesias, lamentablemente, muchas, no todas, gracias a Dios, son solamente un club social de música, de entretenimiento, de gritos, de emocionalismo y no son un lugar para proclamar la palabra de Dios y para que la gente venga a adorar a Dios. Gracias a Dios, al menos ese no es mi caso y jamás en la vida los espero que lo sé, jamás en la vida le pido a Dios que así sea. Y bueno, hoy estamos presentando este sermón matutino en el cual el tema es el sacrificio de un hijo. Ahora, ¿cuál podría ser o cuál es quizás el punto más alto de lo que un padre podría dejar a sus hijos o lo que un padre podría dejar o que un padre podría sufrir? Porque una madre incluso podría sufrir. Lo más seguro es, pero lo más triste es el sacrificio, o lo más complicado, por así decirlo, lo más fuerte que una madre pudiera perder, o el sacrificio más grande para una madre o para un padre, es la vida de un hijo. Siempre ha sido así, casi siempre. ¿Cuántas madres no se esfuerzan? ¿Cuántas madres no han luchado contra un aborto? Y después de tantas cosas, ¿qué es lo más triste que pueden tener? Perder a ese hijo. Eso es un sacrificio muy duro para un padre y una madre, el perder a un hijo. Génesis 22:12. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, viendo que no has retenido a tu hijo, tu único hijo de mí. Nosotros merecemos toda la ira de Dios, tú y yo merecemos toda la ira de Dios, mas Dios en su amor puso su ira sobre su hijo para que podamos ser salvados. Todo lo que antes escribió, dice el apóstol Pablo, fue para nuestro aprendizaje y por medio de la paciencia y el consuelo de la Sagrada Escritura pudiéramos tener esperanza. Y como sin fe es imposible agradar a Dios o ser aceptado por Jesús, por ello escrito está en hebreo, el autor dice: sometieron reinos, forjaron justicia, taparon boca de leones. Y Abraham brilla, o es más conocido porque por eso fue llamado el padre de la fe. Es llamado el padre de la fe porque afortunadamente Él nos da lo que realmente es la fe. La fe no depende jamás, ni dependerá de sentimientos. Jamás depende de guíate por tu corazón, jamás dependerá de es lo que yo siento, jamás dependerá de es lo que yo creo. La fe solamente depende de creer clara y absolutamente lo que está escrito en la Biblia. Te voy a poner de ejemplo a los puritanos. Los puritanos, su ejemplo o su vida era un compromiso con sola escritura. En latín eso es sola escritura. La realidad o el punto acerca de los puritanos es que ellos decían compromiso con la Biblia a muerte. Ellos decían escrito está. Ellos no aceptan un Dios me dijo. Nunca vengas con un Dios me dijo si no traes versículo. Esos solamente son inventos tuyos, porque la palabra de Dios por eso es clara, no para que la gente venga con yo pienso, o yo me imagino, o yo creo, o yo digo. La palabra de Dios es muy clara en decir, está escrito. Y si no está escrito, entonces no estás diciendo nada y no te atrevas a decir nada, porque solamente estás inventando cosas que tú estás diciendo y estás yendo en contra de la palabra de Dios. Y de entrar en contra de la palabra de Dios nadie va a estar. Por lo tanto, Abraham se mantuvo así, por decir, es el padre de la fe, porque se mantuvo fiel a lo que Dios había escrito en su palabra, a lo que Dios le había dicho en ese momento, lo que Dios le había dicho, él se mantuvo fiel. Entonces, él se enfrentó a lo que se llaman las pruebas. Bueno, después de haber pasado por muchas pruebas, Abraham, lo más seguro es que Abraham hubiera estado dispuesto para ya no pasar por pruebas, ¿no? Ya pasé por muchas, ¿qué me puede pasar a esta edad? Pero la realidad es que las pruebas nunca se detienen. En la historia cuenta mucho acerca la historia bíblica cuenta mucho acerca del rey David, y el rey David fue una persona que la verdad para la edad que tenía ya era un hombre mayor cuando cometió su pecado más grave. Se le conoce como la caída de David, se le conoce como el error de David. Te lo resumo: David tomó una mujer que no era su esposa, mató al esposo de la mujer y se convirtió en asesino y adúltero en un solo día, y no le interesó hasta que un profeta llamado Natán llegó con ella y le dijo, le planificó otro pecado, y David se airó, y Natán solamente le dijo: bueno, querido rey, ese pecador eres tú.
ese pecador que tú quieres matar, que no soportas, ese eres tú. Uh-huh. Entonces, él deja muy en claro y nunca se detiene en decir a la edad. A la edad en la que ya no pasan cosas, a la edad en la que se acaban los problemas, el líbido sexual. Y el líbido sexual siguió en el caso de David. Entonces, Abraham, a la edad grande, es probado de la manera más fuerte. Así como un día el Señor Jesucristo fue probado en el desierto cuando el mismo diablo se le apareció después de haber empezado su ministerio. Inmediatamente que Jesucristo empieza a proclamarse como el predicador, como Dios mismo en la carne, que vino de una mujer que nació, que se hizo un bebé, que nació y que vivió perfecta, una vida perfecta, demostrando así su santidad y demostrando así la verdad y mostrando así que Él es Dios. Él es probado inmediatamente que empieza su ministerio como predicador. Dicho está de paso, sabemos que por eso vemos que la importancia de la predicación, porque Dios a su hijo lo hizo un predicador, no lo hizo un cantautor, no lo hizo un influencer, no lo hizo un consejero, porque hoy en día ya ni siquiera se llaman predicadores, ya son consejeros, y eso no es nada bíblico. Hay entre Dios, así que Dios le deja muy en claro a Abraham. Debería de parecer la menor sorpresa, y aquí estoy. Abraham sí disfrutó la compañía de Dios, a pesar de todo lo que estaba pasando. Él disfrutó esa compañía que tuvo de Dios. Él sí disfrutó esa compañía. Adán nunca pudo disfrutar esa compañía. Y pongo este ejemplo de que disfrutó esa compañía porque él la disfrutó a pesar de lo que Dios le iba a pedir. Y Dios le iba a pedir, ¿sabes qué, Abraham? A tu hijo mayor, a tu único hijo, llévalo al monte, llévalo al monte que te voy a indicar y lo sacrificas para mí. A mi único hijo, Señor, y al que amo, porque es el único, y al hijo de la promesa, al que tú dijiste, este será el que llevará a cabo la promesa, y si él muere o le llega a pasar algo, entonces va a quedar anulada la promesa. El linaje de Jesucristo nunca llegará y nunca verá vida, y por lo tanto, pues se perderá la salvación a las naciones. Y Dios le dice a Abraham, recuerda una cosa, Abraham, yo soy Dios y todo está bajo mi control, y no importa lo que esté pasando, yo tengo el control de tu linaje y tengo el control de todo lo que pasa en esta tierra. Miqueas dice, sus salidas son desde la eternidad. Él tiene el control de todo. Él tiene el control de que los cielos se hayan abierto. Él tiene el control de que el sol esté brillando ahorita, ¿sí? Y cuando Él quiere se apaga el sol, como lo hizo en Egipto. Cuando Él quiere brilla el sol, cuando Él quiere lluvia, cuando Él quiere pasa lo que pasa. Bien. Ahora, todos debemos de tener esa fe que Abraham tuvo. Esa es la idea. Creyó a pesar del razonamiento, creyó a pesar de que Dios lo que Dios le pidió no era lo más racional. Creyó, aunque a pesar las cosas tal vez no eran lo mejor, y creyó, nunca dejó de creer, creyó, sí, tuvo fe en Dios. No creyó nada más, o no es decir, creyó al aire o creyó a algo, creyó en Dios, ¿sí? Eso es tan sencillo, pero tan básico y tan importante en la vida que tú debes de tener. Creer en Dios, saber que es tu único y suficiente Salvador y que fuera de Él estás perdido. Pero Abraham fue lo que hizo. Entonces Abraham se levantó temprano en la mañana, tomó a 2 de sus jóvenes con él, e Isaac, y clavó la leña para la ofrenda quemada y se levantó y fue al lugar el cual Dios le había dicho. Aquí podemos darnos cuenta de muchas cosas. En primera, sí, de su fe. Y en segunda, de su gran entrega que tuvo para hacer la obra. Él lo agarró y dijo, ay Señor, es que pues es mi hijo, y empezó a poner la leña y así. No, tal vez sí lo hizo con dolor, pero lo hizo. De verdad, es conocible a más no poder cuánta gente agarra y dice, ¿por qué no leíste tu Biblia? Ay, es que no tenía ganas. ¿Por qué ya no fuiste a la iglesia? Híjole, es que no tenía ganas. ¿Y por qué ya no amas a tu esposa? Ay, es que ya no siento amarla. Pues Dios no me mandó así siento amarla, me mandó a amarla. Así que Él hizo esto solo. Era el plan de Dios con Abraham. El plan de Dios no era con Sara, con su esposa, no era con su familiar, era con él. Demostrando que
sencillamente cada uno de nosotros tendrá diversas cosas que hacer y esas diversas cosas tendrá que dar cuentas propiamente uno, no mi esposa, no mi hijo. Podemos orar por nuestros hijos, podemos orar por nuestros padres, podemos orar por nuestra familia, pero al final y al cabo cada uno es responsable individualmente de las cosas que hace delante de Dios. Practiquemos lo que sabemos y sepamos que Él decidió hacerle caso a Dios. Y bien hemos llegado a este punto que se llama el lugar del sacrificio. Al tercer día Abraham levantó los ojos y vio a lo lejos el lugar. El lugar estaba a 3 días del viaje donde Dios se le apareció por primera vez y le ordenó que llevara a su hijo. Esto era para que él se diera cuenta, o sea, 3 días, Señor, ¿por qué no mejor me dices, nomás sal y mátalo? Bueno, de nuevo, su fe estaba siendo probada, porque tal vez era de sí, Señor, lo mato y se me acaba el devocionalismo, bueno, el fervor, el amor hacia ti. 3 días de camino, sabiendo que tenía que entregar a su hijo, con todo el material y camino. Quizás a veces se quedó atrás para llorar. Y aquí vemos algo muy importante, no es malo lamentarse, querido amigo, querido hermano. Por supuesto que es malo pecar, pero entiende que no se trata de que si pecas, de que si dejas de que ya nunca más en la vida vuelvas a pecar, porque lamentablemente somos humanos y siempre estamos pecando. Se trata de que todos los días luches contra ese pecado si eres cristiano. Si no eres cristiano, recuerda, no tienes otra salvación más que venir a Cristo. Y aún así Cristo te conoce, Cristo sabe que estás luchando contra el pecado. Un gran puritano, John Owen, decía, la diferencia entre un perdido y un salvo es la diferencia entre alguien que echas al mar y alguien que está vivo. Si tú echas al mar a un vivo, el vivo va a luchar por salvarse. Y si no echas al mar a un ¿cómo se dice? Y si echas al mar a un, ¿cómo se dice? Si echas al mar a un